subirlo a posteriori. Ya, ahora sí. Bueno, esta sería la sesión número 2. He creado un pequeño apartado en esta sección inferior y ahí vamos a estar realizando todo lo que compete a esta segunda sesión, como he mencionado. Vuelvo y repito, ¿alguien tiene alguna duda respecto a lo que vimos acá? En la sesión uno creo que este Word es de bastante apoyo, ¿no? El tema de que ya escribo algunos conceptos o que detalle con precisión algunas otras características de la unidad de análisis. Ya. Algo que yo me di cuenta de que no especifiqué fue lo siguiente. Hablé de lo que es una muestra, ¿no? Una muestra es un subconjunto representativo de la población. Ustedes también lo saben, no habría que recalcar ello. Pero acá la cuestión es la siguiente, ¿no? ¿Qué es la población o cómo podemos definir a la población? También es un apartado bastante importante. A ver, creo que alguien está queriendo entrar. ¿Por qué siempre cuando uno inicia, recién inician a ingresar? Es una costumbre muy de Perú. Ya. Supongo que acá también, esto es un concepto bien básico, pero como les digo, el conocer qué es una población, el conocer qué es una muestra, impide de que por error conceptual hablemos de muestreo censal, ¿no? Creo que sí se dan cuenta de eso. Quien sabe lo que es una muestra y quien sabe lo que es una población no puede hablar de esto porque hay una incoherencia teórica entre los conceptos de muestra y población. Si quieres considerar a un conjunto de individuos como una muestra porque representan a un total, no sería correcto porque dentro de una investigación, una cosa es la población y otra cosa es la muestra, ¿no? Depende de cuánto abarca tu investigación también, qué tan extensa, qué tan grande sea. Entonces, ya habíamos definido la muestra, tocaría definir a la estimada población, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna definición que les hayan, no sé, comentado, enseñado ahí en el pregrado o en el posgrado, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por una población? ¿Qué entienden por población? ¿Alguno tiene una idea en particular o no? A ver. Estos tres elementos no deben confundirlos jamás, nunca. Y eso cualquier persona que sepa un poco de metodología lo sabe diferenciar, ¿no? Eh, un gran problema siempre va a ser confundir la población con el universo. El universo no es lo mismo a la población, ¿eh? El universo es un conjunto de elementos que conforman la totalidad de un conjunto de unidades. O sea, es el total. Por ejemplo, un tipo de ejemplo muy común suele ser, tu población es el conjunto de estrellas y por eso yo quiero analizar el conjunto de estrellas y podría ser de ello una investigación. No tiene ningún sentido decir eso. Ok, un conjunto de estrellas, sí, ese podría ser el universo o las estrellas. Ok, hay un montón de estrellas en la galaxia, pero ¿estrellas de dónde? Del este, del norte, para qué lado, de qué características, de qué tamaño, de qué proporción. Se dan cuenta de que cuando uno le empieza a meter criterios a eso que llamamos universo, se empieza a reducir. Y la pregunta es, ¿por qué se empieza a reducir? Y eso es porque ninguna población es infinita.
teóricamente, no puede ser infinita, porque si fuera infinita, ¿cómo haríamos los estudios poblacionales? ¿Cómo haces un estudio poblacional con una población infinita? Una cosa es el universo, que es un constructo anterior a la población. ¿Ok? No sé si me dejo entender. Eh, el universo, digamos, es lo más grande que hay, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, personas o humanos, personas que tienen cáncer. Hay demasiadas personas que tienen cáncer, pero esa característica, esa alteración que ellos pudieran tener en determinados genes cancerosos, no los vamos a analizar necesariamente en todos, ¿no? Empezamos a analizar, pero un grupo en particular. Eso quiere decir de que el universo, si bien es cierto, como les ponía el ejemplo de las estrellas, es algo demasiado grande. Y como es algo demasiado grande, no puede ser sujeto a un tipo de análisis como el que pretendemos. Y es por eso de que existe la población. Pero la población solo se logra cuando uno empieza a definirla a partir de criterios de inclusión y exclusión. Y eso a ustedes les va a permitir ahorrarse lo que se conoce como sesgo de selección. Seleccionar una unidad que por criterio de inclusión y exclusión no debería ser analizada o no debería formar parte de la población de estudio. Entonces entendemos como el universo como un conjunto muy robusto de elementos que sí es cierto, tienen características que nos interesan. Sin embargo, cuando a ese universo tú le aplicas criterios de inclusión y exclusión, tú vas obteniendo lo que sería tu población. Me dejo entender. Si tú quisieras analizar el universo, o sea, no tendría mucho sentido teóricamente. No tienes forma de cuantificarlos, porque dicho sea de paso, los criterios de inclusión y exclusión te permiten ello. Permiten cuantificar qué cantidad de población tú tienes. Cuando uno va colocando esos criterios, ya sabe, ¿no? Ah, mira, esta persona tiene una característica que, eh, otro ejemplo, ¿no? No sé, personas que sufren, estudiantes universitarios, ¿no? ¿De qué? Del primero al segundo ciclo, allá, pero te das cuenta, no sé, pues, de que quieres encuestar a alguien y esa persona es del noveno ciclo. Cumple el criterio de inclusión, pero no cumple otro criterio que es que esté dentro del primero hasta el quinto ciclo. Entonces no podría ingresar. Estos criterios son muy relevantes en la medida que te permiten cuantificar la población. Te permiten saber qué personas ingresan y qué personas no ingresan a esto que tú llamas población. Y hay otro concepto aún más interesante que este de acá, que es la población muestreada, que no es esto, ¿no? La población muestreada es todos los elementos de tu muestra, pero eh, restringidos hacia los criterios de inclusión y exclusión que tú has aplicado en la población. O sea, buenos criterios de inclusión y exclusión bien aplicados en esto de acá, te ahorran un montón de tiempo el hecho de estar recién aplicándolos en la muestra y estar seleccionando de quién entra y quién sale. Ese también es un error metodológico que se debe tener en cuenta. ¿Ya? Entonces, el universo, como les comentaba, es una unidad anterior a la población. Y la población, podemos entenderla como el conjunto de elementos con una o varias características
con una o varias características. ¿A qué me refiero cuando hablo de con una o varias características? ¿Quién me dice? ¿Por qué digo con una o varias características? ¿Por qué una o varias? ¿Qué queremos analizar cuando estamos frente a una población? ¿Cuál es el interés? Con una o varias características. O puedo decir también con una o varias variables, atributos, eh, la psicometría, no sé si conocen esa rama auxiliar de la psicología, que dicho sea de paso, no únicamente se utiliza en psicología, sino también en econometría. Básicamente es el estudio de la medición de atributos en seres humanos, no necesariamente observables, más bien de constructos a partir de una evaluación indirecta, que vienen a ser las encuestas, ¿no? Los ítems. Los ítems están dentro de las encuestas. Entonces, un conjunto de elementos con una o varias características, eso que nosotros llamamos variables, que son de interés, que son de interés para el investigador, que son de interés para el investigador. Eso es una población. Un conjunto de elementos con una o varias características variables que son de interés para el investigador. Elementos con una o varias características. Cuando añadimos este tema de las variables, ya empezamos a recortar la cantidad de unidades que podrían ingresar a la población. Como les comento, y insisto nuevamente en esto porque yo sí veo muchos errores con el tema de creer de que toda población es infinita o hay poblaciones finitas. Eh, Sería un error decir que hay poblaciones infinitas, debido a que cualquier población que se quiera analizar tiene que ser sometida a criterios de inclusión y exclusión. Y por coherencia, al añadirle criterios de inclusión y exclusión, esa cantidad que tú tenías en mente va a empezar a reducirse. Y cuando empieza a reducirse, lo más probable es que tú puedas cuantificarla, que puedas saber el tamaño de esa población. Y si tú cuentas con el tamaño y además cuentas con un marco muestral, muy probablemente puedas aplicar un muestreo probabilístico, ¿no? Y emplear una de esas famosas fórmulas según eh, la, el parámetro que te interese calcular para poder llevar a cabo pues tu investigación. Ahí no habría ningún tipo de problema. Entonces, me interesaba dejar bien claro esto. El tema del universo y la población y la muestra son constructos diferentes y no deberían pues confundirse, ¿no? A quien también se le aplica ese tipo de criterios es directamente a la población. No se olviden eso. Algunos solo se lo aplican a la muestra y no entiendo muy bien por qué solo se le aplican a la muestra. Que al final eh, lo que tú deberías hacer es directamente considerar única y exclusivamente a los elementos que contienen esas variables que son de interés para el investigador, ¿no? Sino que al fin y al cabo terminar seleccionando a personas, a unidades, porque no solamente se estudia a personas, puedes estudiar con animales, hay comités de ética también para ello, eh, que evidentemente si es que no tomas en cuenta esto, vas a cometer sesgo de selección. Voy a colocarlo acá. Si no tomas en cuenta esto, ¿qué cosa va a pasar? Vas a cometer sesgo de selección. Sesgo de selección. Sesgo de selección. Y Enzo, ¿qué es un sesgo de selección? Seleccionar una unidad de análisis cuando ésta
no pertenece a la población. Como les había comentado, ¿no? Estudiantes del primero al quinto ciclo y que alguien del noveno se meta. Tú no deberías estudiarlo a él. Él no es parte de tu población. ¿Por qué está dentro de tu base de datos? ¿Mm? Tengan cuidado con ello. Me gustaría saber si esto de acá queda claro o tienen alguna duda respecto al tema de estos constructos de universo, población, muestra. ¿Tienen alguna duda o todo queda claro? Si todo está claro, escriban en el chat. Yasmin, dime. Hola Enzo, bueno, lo que ahorita explicaste me quedó todo claro, pero me queda una duda acerca de lo anterior que hablaste acerca de la muestra no representativa Ujú, en el Word, ujú, porque he visto tesis que a veces hacen por muestra por conveniencia, que ujú, mayormente son las tesis descriptivas, ¿no? Por ejemplo, una población quieren saber los conocimientos, evaluar los conocimientos de un, no sé, de un establecimiento de salud y son, digamos, 50 personas ujú. casi cuento. Entonces, en forma estadística, que es descriptivo, mm, ¿cómo sería para demostrar, o sea, cómo sería entonces la muestra? Eh, no tendría ningún problema que pongan no probabilístico por eso, o sea, por lo que dijiste, por conveniencia, o hay un número también mínimo, eso sí, por favor, no me queda Ah, claro. ya. A ver, este, ah, mira, en el contexto de los estudios descriptivos, o sea, tal cual descriptivos, donde no vas a aplicar necesariamente inferencia estadística, o tal cual no la vas a aplicar, también puedes hacer, evidentemente, un análisis de muestreo, ¿no? O sea, el elemento o ese segmento de estructura de metodología que implica muestreo, muestra. Ahora, una pregunta que cualquiera de ustedes podría tener y es completamente válida, ¿no? Si aplicar una fórmula que es propia de los muestreos probabilísticos me determina un tamaño de muestra y ese tamaño de muestra en el contexto solo en el contexto de los muestreos probabilísticos es la cantidad exacta de muestra que yo debo recolectar, ¿cómo, cómo yo puedo saber qué cantidad de muestra debo recolectar en el contexto de los muestreos no probabilísticos, donde no hay fórmulas para calcular tamaño de muestra? ¿Es esa la pregunta o me fui por las ramas? No, 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 sí, sí, justo es esa. Ya. Eh, Justamente hace una semana creo, subí a LinkedIn un resumen del artículo de Lakens, que recomiendo que lo lean. El artículo se llama Simple Size o tamaño de muestra, en el cual Lakens nos proporciona 6 formas de que nosotros podamos justificar tamaño de muestra. No existe solo una. La más popular es a partir del análisis de poder estadístico a priori, que lo podemos utilizar tanto con el Jamovi, que tiene un paquete de G-Power, o con el propio G-Power. A ver, voy a mostrarlo acá. G-Power. ¿Ven este software que aparece de acá, de color rosadito? Sí, sí se ve. Ya, este es G-Power. En el contexto de los muestreos no probabilísticos, una forma de justificar tamaño de muestra es a partir del análisis de poder estadístico a priori con este software. Para que tú lo utilices, y como ya les había comentado, no solamente en el contexto de los muestreos probabilísticos, que tú debes saber qué tipo de parámetro te interesa calcular y dependiendo de eso hay una fórmula específica para que tú lo puedas analizar. No sé por qué se difunde el tema de que solo hay una fórmula y todo el mundo está calculando la fórmula para calcular eh, una media poblacional cuando quieren analizar una correlación. No tiene ningún sentido eso. Y el G-Power sigue la misma lógica. Para que ustedes puedan utilizar G-Power, tienen que conocer un poco de estadística. Entonces,
Esto de acá igual lo vamos a ver probablemente en la sesión número 4 o la sesión número 3. ¿Alguien quiere? Ah, no. Alguien quiere ingresar. Ya. Entonces, lo que sigue es lo siguiente, ¿no? Hay una familia de test. Por ejemplo, la t-test o los zetas o los FTs, las Fisher. Y también hay evidentemente un estadístico, ¿no? Ahora tú tienes que saber, dentro de todos estos acá, por ejemplo, el Correlation Point Visceral Model, a qué tipo de familia de test pertenece, ¿no? Pertenece a la familia de las F, pertenece a la familia de las T, de las G, y a partir de eso, una vez que estableces eso, porque ya lo conoces, definir el tipo de poder de análisis. Hay, por ejemplo, análisis a priori, el tamaño requerido de muestra, donde necesitas el alfa, el nivel de significancia, el poder y el efecto, el tamaño del efecto. También está, por ejemplo, el análisis de poder estadístico post-hoc, es acá, o observado, que te dice cuál es el poder de tu estadístico para determinar un efecto significativo. Eso es un tema un poquito extenso, probablemente sí lo vayamos a ver, pero esa sería la forma correcta y digamos más exacta si quieres tener mucho sustento de cómo has justificado tu tamaño de muestra. Ahora, eh, otras formas de justificarla, por ejemplo, también es a partir de la limitación de recursos. Realmente es posible que tú puedas justificar un tamaño de muestra a partir de la limitación de recursos. El artículo de Lakens del 2022 lo dice. Tú lo puedes citar. Y se ha demostrado de que pues esa forma de justificación en estudios metodológicos o en investigación metodológica facilitan o permiten que los resultados sean no solamente estadísticamente significativos, sino también relevantes. Que también hay todo un problema con ese tema de que si un resultado es estadísticamente significativo o no. Por ahí también entran mucho los intervalos de confianza, el tamaño del efecto, que son elementos que quienes quieran hacer publicaciones sí o sí deben reportar. El intervalo de confianza, como ustedes ya deben saber, no es una estimación puntual, ¿no? Es una estimación por intervalo que nos da un rango. Y el tamaño del efecto, pues sí o sí, ¿no? Si tu estudio en algún momento podría o no ser considerado para una revisión, para entrar dentro de una revisión sistemática, tendría sí o sí que reportar tamaño del efecto, que son elementos que están relacionados con las pruebas de hipótesis, pero que comparten no necesariamente la misma secuencia, ¿no? Digamos que forman parte, pero a la vez están un poco ligeramente separados. Pero sí vamos a terminar viendo el tema de justificación de tamaño de muestra, particularmente la justificación de tamaño de muestra a priori, o sea, antes de el análisis de poder estadístico a priori se utiliza antes de que tú levantes la muestra, porque evidentemente te está diciendo que, por ejemplo, con una prueba lateral o unilateral o bilateral, a lo que se conoce como las colas. Esto depende también de qué tan seguro, qué tanto conocimiento no tengas sobre tus hipótesis o sobre la hipótesis que tengas, de una cola, dos colas, el llamado tamaño del efecto, o el effect size, el alfa, que es el nivel de significancia o la significancia, que siempre se debería expresar de este modo, no en porcentajes, y el poder de la prueba, ¿no? Que es el uno menos beta. El uno menos beta representa la probabilidad pues, de no encontrar o de no rechazar o de no probar una hipótesis nula, en este caso cuando esta fuera incorrecta o errónea. Eso vamos a irlo viendo en el transcurso. Ahora vamos a ver el tema de análisis de datos, pero no sé si respondo un poco la pregunta por esa parte, Jeffrey.
Sí, muchas gracias. Sí, Vale, Anthony, vale. gracias mucho. Pero sí lo recomiendo, ¿eh? Lean el artículo de Leykens. Leykens tiene ahí 6 formas de justificar tamaño de muestra. Am, y el artículo de García era el del, si no mal recuerdo, del 2013, creo que es, de cálculo de tamaño de muestra en investigación en educación médica. Ahí también les van a reportar todas las fórmulas o las más empleadas para utilizarlas en el contexto de los muestreos probabilísticos. Creo que eso también lo pasé por el grupo. No recuerdo bien eso. Ya. Entonces, volvamos al, al tema de acá. Ya. Universo, población, creo que todo claro, ¿verdad? Por favor, me indican. Fanny me dice que sí. O se han asustado por lo que he mencionado. Ya todo el mundo dice, no, fue chévere. Ya. Genial. Ya, no se asusten, por favor, si no han entendido lo que he mencionado. Eso de ahí lo vamos a ir viendo poco a poco. Muy poco a poco. Entonces, allá. Primero tenemos que terminar esta parte de acá. No, no quiero pasar al apartado número 2 sin antes culminar este elemento. Voy a ver, denme un segundito, por favor. Ah, 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 ah. Ya, ahora sí. Habíamos hablado de la media, ¿cierto? Habíamos hablado de la media, habíamos hablado de que el objetivo de calcular estas medidas de tendencia central era pues obtener una medida que representa el conjunto de datos, ¿cierto? Creo que eso queda demasiado claro, es innecesario. Digo innecesario y lo vuelvo a repetir. Ya. ¿Cuál era un problema de la media? Era de que la media era muy sensible, ¿no? Demasiado delicada. ¿A qué cosa? A los datos atípicos. A los datos atípicos. Ahora, aparte de los datos atípicos, hay otros elementos que pueden perjudicar una base de datos que tú puedas obtener y que eh, podrían ser, pues, tal vez un poco complicado tratarlos, ¿no? Que son los datos faltantes. Esto ya es otra cuestión. Lo voy a colocar más abajo. Que son los datos faltantes. Datos faltantes. Abro comillas, ¿no? Ese es un tema que los datos faltantes pueden afectar a la media, sí, porque al no haber datos se van a estar calculando erróneamente puntajes totales, es que la prueba los tiene de determinados sujetos, pero lo que yo me refiero es lo siguiente, ¿no? ¿Qué ocurre? Pregunto a ustedes, les pregunto a ustedes, cuando evidentemente esto es mucho más evitable en la actualidad, ¿no? Porque existen pruebas informatizadas, ya si no respondes una pregunta, pues no te permiten responder otra, o no puedes enviar la prueba si no responde todas las preguntas, pero en el contexto de los formularios a mano, o a lápiz y papel, ¿qué haces tú si es que ves de que una persona, si tú ya levantaste la data, ya lo colocaste todo en un Excel, te has tomado la chambaza, y te das cuenta que hay datos faltantes, que hay sujetos que no han marcado un ítem, dos ítems? ¿Qué opciones ustedes darían? Mm, Eso sería limpieza de datos. Lo elimino. Ok, ya, me gusta. Eliminar la unidad. Eliminar la unidad, ¿no? Lo que se conoce como eliminación de datos. Eliminación eliminación de la unidad como tal. Hay que dejarlo de ese modo. Pero hay otra opción. Esa no es la única. ¿Quién me dice o cree que podría ser la otra opción? Aparte de, evidentemente, eliminar, ¿no? Que ya lo comentamos. Creo que hay sacar el promedio de los datos. Otro también, en forma aleatoria también.
completarlo de forma aleatoria. Ya, completar de forma aleatoria. Perfecto. Perfecto. ¿Puedes repetir la pregunta? Ya, la pregunta es la siguiente. ¿Qué ocurre cuando hay datos faltantes? O sea, cuando un sujeto, una unidad de análisis, responde, te respondió A, te respondió B, pero C no te ha respondido. ¿Qué haces con esto? ¿Eliminas automáticamente toda la unidad? ¿Eliminación de datos? ¿O qué otra alternativa existe? Verificar la data. ¿Y cómo verificarías la data si no está? O sea, el sujeto no respondió tal cual. A ese procedimiento se le llama Respuesta simulada. simulada. Ya. Tiene que ver con probabilidades y a ese procedimiento se le llama imputación de los datos. Imputación de los datos. Que es un procedimiento estadístico que tú lo puedes aplicar en tu Excel. ¿Para qué? Para estimar según fila o según columna de qué es lo que hubiera respondido el sujeto, esta unidad, este uno, en esta casilla de acá. ¿Me dejo entender? O sea, sin embargo, evidentemente, vas a tener que asumir algo, ¿no? Vas a tener que asumir las consecuencias de imputar datos. Toda imputación conlleva consecuencias, debido a que, a pesar de que se trabaja con probabilidades, ninguna probabilidad es exacta. Entonces, el sujeto pudo haber respondido similar, como pudo no haber respondido de manera similar o parecida al puntaje que se le está asignando a partir de un análisis estadístico entre los ítems por la forma que él ya respondía o a partir de un análisis en columna, de esta forma. Entonces, hay una consecuencia al aplicar imputación de los datos. Eso sí lo tienen que tener muy en cuenta por si en algún momento lo van a realizar, porque, bueno, en el contexto de los formularios, poco probable que pase, como les comentaba. Sin embargo, en el contexto de los formularios, encuestas a mano, es probable que ocurra. Muy probable, de hecho, que ocurra. De ahí tienen que estar el supervisor, la persona que aplica el instrumento, muy pendiente de ello. Pero informarles que sí, existen formas de poder, digamos, recuperar o hacer que se mantenga esta unidad, este elemento. ¿A partir de qué? De la imputación de los datos, para no dejarlo en blanco y evidentemente perjudicar al análisis o a puntaje total o a la suma de algunas dimensiones que podría tener el elemento. ¿Sí me dejo entender con ello? Comentan. ¿Sí me deja entender? No. ¿O no? Ya, Yasmin me dice que sí. Irene me dice, uy, interesante. Ya, genial. Ya, chévere. Los demás también me entendieron, ¿cierto? Cuidado con no entenderme. Ya. Ahora vamos a hablar de la media. La media tiene una característica muy particular. No voy a entrar en definiciones. Entiendo que ustedes ya saben que es una media. Una media, estadísticamente. La media cuenta con una ventaja respecto a la... Ah, no, perdón, que estoy hablando. A la mediana. Confundiendo. La mediana. La mediana cuenta con una ventaja que no posee el promedio, también llamado media. ¿Cuál creen ustedes que es la ventaja que tiene la mediana respecto a esta medida de tendencia central como es la media o promedio? Mientras ustedes lo piensan, yo escribo la definición de la media, así ahorramos un poco de tiempo. ¿Quién me dice?
¿Quién se atreve? Ah, ¿alguien? ¿Por qué la mediana? ¿Por qué la mediana suele ser un valor más confiable que la media? ¿Por qué suele ser un valor más confiable que la media? Y tú me puedes decir, no, oye Enzo, pero me has dicho que la media se ve afectada por datos atípicos. Y sí, no, tienes razón, porque si un sujeto responde de manera, digamos, desproporcionada y eso implica de que su puntaje total esté extremadamente alto o reporta un salario que evidentemente no tiene y nunca va a tener, y va a elevar, ¿no? Probablemente todo el promedio que yo voy a terminar extrayendo. Eh, Tú ya me has comentado eso, ¿no? Y que evidentemente también hay otro criterio que es la extensión de la data, ¿no? El tamaño que tienen tus datos. Pero la mediana es una medida de tendencia central que podríamos denominar como estable, ¿no? Estable. ¿Y por qué estable? Porque la mediana implica un valor intermedio. Y los valores intermedios siempre están ¿dónde? Al medio. Así existan datos atípicos o no, la mediana no se va a mover de su lugar. ¿Y eso qué quiere decir, Enzo? De que la mediana no se va a ver afectada, o no en gran manera, no se verá afectada por la presencia de datos típicos. Yo ya les había explicado que era un dato atípico o un outlier, ¿no? No se verá afectada por datos atípicos. ¿Por qué no se va a ver afectada por datos atípicos? Porque la mediana siempre está en medio, ¿no? Puede haber una cantidad de números acá, 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 y la mediana siempre, ¿dónde va a estar? Al medio. Siempre ahí. O sea, de que no vas a realizar un promedio y que en el momento de que utilices la fórmula matemática, un dato atípico determinado, como puede ser, no sé, puede ser probablemente un cero más, termine por contaminar toda esta data que ustedes están viendo en este momento. ¿Se entiende el punto de por qué la mediana no es una medida que, digamos, se afecte por los valores atípicos? ¿Se me entiende? ¿Se entiende de por qué la mediana? Que Irene dice que sí. Los demás, ¿se entiende? Yasmin no like. Ya. Entonces, la mediana eh, se mantiene, ¿no? Se mantiene. Pueden haber valores altos o valores bajos, pero la mediana se mantiene. Pueden existir valores altos o bajos, pero la mediana se mantiene. Tan sencillo como eso. Ahora, último, para pasar al tema ya de relación con variables. O bueno, todavía tenemos que hablar sobre las medidas de tendencia central, las medidas de distribución, perdón, las medidas de dispersión y las medidas de distribución. Estable, ¿de acuerdo? Entonces ahora hablemos de la moda. No hay necesidad de extenderse acá tampoco, ¿no? Es demasiado sencilla, me podrían decir.
ya que la moda es el valor que más se repite. Simple y sencillo. A ver, alguien me comenta. Ajá, muy bien, muy bien, Iris. Es el valor que más se repite. Y así como pueden haber una sola moda, puede haber elementos bimodales y multimodales. Evidentemente, bimodales es cuando existe, es cuando hay presencia de dos modas, o sea, dos elementos que más se repiten y que tienen la misma cantidad de repetidas, por así decirlo. Y multimodales es cuando hay más de dos elementos que se están repitiendo y que se están repitiendo la misma cantidad de veces. Nuevamente, no creo que sea necesario expresarlo en un cuadrito, ¿no? Considero que no. Hasta acá, ¿se ha entendido esta... ¿Se ha entendido? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Escriban, escriban. Pedro Valdivia dice que sí. Fanny dice que sí. Ya. Ok. Ahora lo que necesito es que sí pongan mucha atención para que entiendan el tema de las medidas de distribución. Las medidas de distribución. Antes de entrar con el tema de las medidas de dispersión, inclusive. Lo voy a hacer de esa forma porque creo que así se va a entender mejor. Por el problema es que acá no tengo... mm, a ver, denme un segundo porque necesito dibujar las distribuciones. Un minutito, por favor. Ya. Hasta ahora, por favor, piensen si es que algo no les ha quedado claro para poder eh, atender ello. Creo que esta imagen está bien. Me parece que funciona muy bien. Uy, no sé, quiere expandir. Bueno, la calidad no es tan buena. Y ahora sí. Vamos a compartir pantalla. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, Enzo. Disculpe. Buenas, buenas. Ya. Acá vamos a ver el tema de la distribución. No sé si a ustedes les parece amigable estas formas de distribución. Hay personas a las cuales no les agrada, lo cual lo entendería, pero vamos a tratar de que sea amigable, ¿no? Para entrar a ese tema de las medidas de distribución, hay un término, concepto que se suele repetir mucho, ¿no? Que es el sesgo. Eso, ¿qué rayos es un sesgo? Eh, por ejemplo, una distribución, una distribución está sesgada si no es simétrica. Um, y se extiende más a un lado que el otro. Una distribución está sesgada si no es simétrica y si se extiende más a un lado que al otro. ¿Ok? Creo que ese tema ya lo entendemos bastante bien, ¿no? O sea, si hablamos de sesgo, estamos hablando de que primero, esa distribución no es simétrica, o sea que media, mediana y moda no valen lo mismo o no tienen el mismo valor y que se extienden más a un lado que al otro. Ahora empiezo lo agradable. Insertar. Acá estás. Perfecto.
A esta distribución que vemos aquí, que ahorita voy a colocar algunos valores, necesito que sí lo tengan muy pendiente. Se le conoce como sesgo negativo. Sesgo negativo. Enzo, ¿y por qué sesgo negativo? Bueno, porque la colita que ustedes pueden ver, que es la parte más llana, ¿hacia qué lado está? ¿Hacia qué lado está la colita? ¿Derecho o izquierdo? Izquierda. Izquierda, ¿sí o no? A la Ya. izquierda. Cuando estás a la izquierda, estamos hablando de un sesgo negativo, ¿no? O sea, una distribución sesgada negativamente. ¿Con cola hacia dónde? Hacia la izquierda. Simple y sencillo. Ahora vamos con la siguiente. Ahí. Ahora vamos con la siguiente. ¿Qué es esto de aquí? La pregunta es, se la hago al estimado chat. ¿Esta distribución es asimétrica o simétrica? Simétrica. Simétrica. Exacto, es una distribución simétrica. ¿Y por qué es una distribución simétrica? Ambos lados están iguales. Ok, ambos lados son iguales. Media, O sea, mediana y moda coinciden. exactamente, la media, mediana y moda tienen el mismo valor. Entonces acá hablamos de simetría, simétrica. O también podríamos denominarle cero sesgo, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con este tema de mencionar sesgo, ¿ah? Pero entiendo de que se reporte de esa manera. Es entendible. Y tenemos también esta distribución del lado derecho. A esto se le conoce como sesgo a la derecha. Sesgo a la derecha. ¿Sí se alcanza a visualizar? O también llamada simetría positiva, ¿no? Ustedes le podrían colocar ese modo. Pero la cola está hacia la derecha. Hasta acá se entiende la idea de que una distribución, si no es simétrica, ya se entiende como sesgada, no en el mal sentido de que esté incorrecta, sino de que no tiene lo que llamamos simetría, sino una asimetría. ¿Se entiende ello? Se entiende que el sesgo negativo es cuando la cola, esta colita que ven aquí, está hacia la izquierda. La simetría es cuando ambos valores, media, mediana y moda, coinciden. O sea, un trazo acá y ambas coinciden como un anticucho. Y la asimetría positiva es cuando la cola está hacia la derecha. O también llamado sesgo hacia la derecha, ¿no? Ese sería el sesgo hacia la izquierda. Lo quieren poner así también. Sesgo negativo y sesgo positivo. Voy a colocar acá sesgo positivo. O simetría positiva directamente, ¿ya? Para no confundir esto. Asimetría negativa y asimetría positiva. Listo. Entonces, los valores que ahora vamos a considerar son los siguientes. En este apartado de acá, ¿qué está ocurriendo aquí? La media es menor a la mediana, sin embargo, voy a tener que centrar esto más. Sin embargo, la mediana también es menor a la moda. Esta es la forma de que ustedes lo puedan cuantificar. Y a partir de esto, dicho sea de paso, también podemos decidir la distribución cuando vemos nuestros datos. Dicho sea de paso. Acá, ¿qué ocurre? Acá uno será mayor que otro, no será mayor que otro.
¿Cómo es? ¿Acá son iguales, sí o no? Media, mediana y moda, ¿qué? Coinciden. Coinciden. Y acá, la moda es menor a la mediana. Él podría colocar solamente me. Y esta a su vez es menor a la media. Lo podemos mantener de esa forma. ¿Ok? Hasta acá se comprende. ¿Comprende? Sí. Ya. Buenísimo. Entonces, ahora sí vamos a empezar a ver el tema de lo que son las medidas de distribución. ¿Sí tienen conocimientos previos sobre lo que son las medidas de distribución o por ahí que no está muy bien establecido? Me comentan, por favor. Jesús quiere hablar, está con su manito levantada. ¿Cómo? Ah, Jesús, dime. Discúlpame. Sí, no Es estoy que, muy seguro porque, bueno, por motivos laborales he tenido que entrar un poco tarde, pero esto de la simetría me hacía recordar algo que hace una buena cantidad de tiempo había visto, bueno, que nos había mencionado alguna vez en la universidad, que era esto lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a crear, por ejemplo, pruebas de inteligencia, ¿no? O sea, que miden un ujú, rendimiento, pasa que a veces quieres medir un constructo en particular, ¿no? No sé, habilidad matemática, por ejemplo, ujú, y hay preguntas que van a presentar o bien una simetría negativa o bien una simetría positiva. Vengo pensando ujú, en el sentido porque a la hora, por ejemplo, o sea, tú mencionabas, ¿no? Que hay una simetría no necesariamente es malo y claro, entiendo que es cierto porque, por ejemplo, ujú, en el tipo de pruebas de rendimiento se va a presentar ello, ¿no? Y vas a tener ítems que sí van a, digamos que la mayoría o prácticamente todos, entre comillas, deberían pasarla y otras que más bien deberían ser pocos, ¿no? Los que deberían pasarla para que esa, por ejemplo, al menos en el caso de pruebas de rendimiento, esta pueda medir, digamos, de una forma más consistente aquello que está midiendo o al menos estadísticamente hablando. ujú. Me hace recordar un poquito de esta parte de la clase, porque te vas a Ah, querer, el perfecto, uso que se perfecto. le da a esta parte, ¿no? Al menos en lo que posiblemente sería psicometría. Claro, pucha, entrar psicometría es otro tema que también es muy bonito. Pero sí, ¿no? Quedándome un poco con lo que mencionaba Jesús, ese tema de que si es sesgada, no, el sesgo no es algo malo, ¿ah? Al menos no en este tema de las medidas de distribución. Tengan en cuenta eso, ¿ah? No crean de que sus datos están sesgados, no, no, eso es algo muy diferente. El sesgo acá se refiere a la inclinación de la distribución, no se está refiriendo a que esté mal. Cuidado con ese elemento. Entonces, como ustedes pueden ver acá hay signos de mayor, menor. Eso quiere decir que tanto con la media, eh, la media, la mediana y la moda, nosotros podemos evaluar el sesgo, ¿no? Entendiendo el sesgo como la inclinación que toma una distribución que no es simétrica. Inclinación que toma una distribución que no es simétrica. Sencillísimo, sencillísimo. ¿Y qué es distribución? Pues esto de acá. Esto es la distribución. Estos son los datos. Esta es la forma en cómo se comportan tus datos. Como puedes ver aquí. Sí, súper sencillo, ¿no? Entonces, ahora sí vamos con un apartado muy importante. Únicamente quería que conocieran este elemento. Vamos con las medidas de dispersión, ¿no?
con medidas de dispersión que también son muy relevantes y que ustedes las comprendan es de vital importancia para el examen que van a cumplir dentro de 5 minutos. La, una de ellas, por ejemplo, la más conocida es la varianza. La varianza. ¿Qué es la varianza, Enzo? Escucha, el propio nombre más o menos lo puede indicar, ¿no? Es la variación de los datos. Es la variación de los datos. Pero hay un problema con la varianza. Y ese problema eh, hace de que no, bueno, no es un problema, es una característica. Voy a evitar utilizar la palabra problema. Tiene una característica la varianza. ¿Cuál es su característica? ¿Quién me lo dice? ¿Quién lo menciona? ¿Cuál es la característica que tiene la varianza? Uy, parece que nos quedamos con ideas. Ya. La varianza, por la razón por la cual no se suele utilizar mucho es de que está elevada al cuadrado. Está elevada al cuadrado. O sea, de que el dato que tú tengas va a estar elevado al cuadrado. O sea, en otras palabras, multiplicado por el valor del mismo. ¿Ok? Por esa razón no se suele emplear tal cual el valor de la varianza, sino más bien otro valor que es muy indispensable y que siempre se utiliza, ¿no? Que es la llamada desviación estándar. Variación de los datos respecto a la media. Respecto a la media, no se olviden eso. La desviación estándar, por el contrario, acá estamos hablando de la dispersión de los datos. La dispersión de los datos. La dispersión de los datos. Y aparte de estos dos elementos, que también, por ejemplo, podría hablar del rango intercuartílico, pero me lo voy a reservar, es el coeficiente de variación. No se asusten por su nombre, por favor. No es algo malo. Para nada es algo malo. ¿Alguno conoce o ha escuchado hablar del coeficiente de variación? Muy utilizado, la verdad, en Por mi parte, no, Enzo. OCA. Los demás conocen sobre la variación. Y me dicen no. Ya. Los demás conocen, están informados, están noticiados. Ya. El coeficiente de variación es un cálculo que se realiza. Es un cálculo que nosotros vamos a realizar. Ya. Coeficiente de variación. Podemos analizar esto en porcentajes. Pero la forma que tengamos a analizarlo es la siguiente, ¿no? La desviación estándar entre la media por el 100%. Es muy relevante que entiendan este apartado. ¿Se comprende? Me comentan, por favor. A ver, un momentito, voy a ir a traer información si tienen alguna duda. Y se me secó la garganta.
Ya, ahora sí. Eh, ¿Alguna duda al respecto? ¿Algo que no se haya entendido por completo? ¿Se entiende cómo calcular el coeficiente de variación? Es multiplicar estos elementos y multiplicarlo por el 100% para tener el porcentaje de coeficiente de variación que te va a indicar el grado de variabilidad. Y dicho sea de paso, hay puntos de corte para ello. Pero antes de mencionarlos, ¿tienen alguna duda respecto a esto? No sé si es una duda, al menos creo que lo puedo entender de esta forma. Cuando, a ver, por ejemplo, tendría, digamos, quiero medir, no sé, ¿no? Cualquier cuestión, la que fuere, digamos, de forma estadística, ¿no? O sea, no lo sé, cuántas personas de aquí, por ejemplo, están estudiando y que tienen de B, no lo sé, digamos, bueno, más o menos, digamos que saca un promedio de 30 años que cada uno tenga acá. En realidad tienen que ser muchos menos, debe tener tal vez 25 o 20. Pero me pongo a estar en esta parte ya. Digamos que la media es esa, es lo que estoy entendiendo, y que los rangos de, digamos que se separan de la media, vendría a ser, digamos, esa suerte de varianza, ¿no? O sea, qué tanto varían respecto de esa media, ¿no? Del promedio. Sí. Pero, como justo mencionas esta parte, está elevado al cuadrado, yo entendería esto. O sea, digamos que la media es 20 y alguien tiene 22, ok, digamos, varía más 2. Alguien tiene 18, varía menos 2. Y si me pasa esto varias veces, entendería que cada vez que tome solamente estas varianzas, al final sumando, me va a quedar un cero o algo muy cercano. Entonces entiendo que hay una idea que la razón de elevar al cuadrado sería precisamente para evitar ese cero, Ujú. pero que igual hay que quitarle, o sea, bueno, o como al final es una suerte de truco matemático que se está utilizando, igual habría que quitarle ese cuadrado que previamente se le puso, que ahí sería esa desviación estándar. Ajá. Y claro, ya con ello estaríamos llegando a esa desviación estándar que ya dividió entre esa media que ya obtuvimos muy previamente por el 100% nos da ese coeficiente. Exactamente. Entendería que, por Ya. ejemplo, este tipo Ujú. de cuestiones nos permite, por ejemplo, cuando estamos ante una prueba como tipo Wechsler, Ujú. cuando nos ponen esa campanita de Gauss en el manual, sea en el WIS 5 o en una versión mucho más vieja del WIS 4, WIS 3, ¿no? Lo que fuera, siempre nos ponen la campanita y nos ponen desviaciones, ¿no? Estás a una desviación, a dos desviación. Tendría que ese valor es ese coeficiente de variación, ese coeficiente de variación, porque nos está diciendo a cuánto está respecto de la media y nos permitiría, digamos, bueno, posteriormente clasificamos así, está muy por bajo, por encima. Ujú. Sí, No sé si lo estoy entendiendo, ¿es así? claro. O sea, justo lo que comentas del tema de la varianza, este elemento que vemos en la parte de acá, eh, se utiliza o se emplea, ¿no? Este aditamento de elevarlo al cuadrado, que por ejemplo también lo vemos en la fórmula de la distribución G cuadrado. Ahí vamos a ver también cómo hay elementos que son medidas de distancia, pero como no puede existir una medida de distancia que sea menos, o sea, uno no puede recorrer menos 1 kilómetro, ni siquiera retrocediendo, obligatoriamente tenemos que elevarlo al cuadrado, ya que ese valor no puede ser un negativo. Entonces, vamos a optar por utilizar esta desviación estándar y por utilizar la media muestral particularmente, para poder determinar el coeficiente de variación. Esto vamos a utilizar. Y el coeficiente de variación, dependiendo, dependiendo del valor, dependiendo del valor que obtengamos, o el valor que nos salga, podemos indicar el grado de variabilidad.
O sea, qué tan variables son nuestros datos. Y para eso, dicho sea de paso, hay puntos de corte ya establecidos, ¿no? Que ustedes también pueden buscarlos de manera particular. No hay ningún problema con ello. Yo los voy a reportar aquí. Por ejemplo, el coeficiente, voy a ponerlo así nada más. Coeficiente de variación, y acá colocamos estado de variabilidad. Estado de variabilidad. Coeficiente de variación y estado de variabilidad. Esos análisis, por ejemplo, del tema de la varianza, de función estándar, coeficiente de variación, los podemos realizar también con el software de RStudio. Y literalmente los hacemos machucando esto nada más. Y todo empieza a reportarse en este apartado que ustedes ven aquí, en la consola. ¿Ok? Acá yo tengo una base de datos para poder justamente analizarlos. Entonces, para que ustedes interpreten el coeficiente de variación, por ejemplo, el 0%, vamos a ver cómo coloco ese tema del mayor igual. Creo que acá no lo puedo colocar. Mayor igual. Sí se entiende de que esto es mayor igual, ¿no? No vayan a confundirse. No vayan a confundirse luego. Esto sería un problema. Vamos a ver si. Esto sí no sé cómo colocarlo. Configuración. Menor al 10%. Sí se entiende, ¿verdad? ¿Se logra entender ese apartado? Bien. Mayor o igual 10%. Acá colocamos 10%. Ah, menor o igual 10%. Ay, perdón. Estoy colocándolo otra vez. 10%. Nuevamente, menor o igual. Colocamos nuevamente el CB, que esto es un tema netamente para que ustedes puedan interpretarlo al 15%, ¿no? Es para que ustedes conozcan los rangos que existen. Y acá nuevamente colocamos, ¿no? El 15%, menor o igual, CB, coeficiente de variación, menor al 20%. Y colocamos acá 20%, menor o igual, coeficiente de variación, menor 25%. Acá tengo que añadir uno más. Que nos diga, ¿no? Coeficiente de variación. Acá sí. Mayor, perdón. Mayor o igual 25%. ¿Y cuáles son las interpretaciones que les damos? Pues cuando es menor o igual al 0% y es menor al 10%, pues podemos decir que los datos son homogéneos. Cuando son menor al 10%, estén en el rango entre el 10% y el 15%, ¿qué decimos? Que los datos son regularmente, ay, regularmente homogéneos.
Cuando es menor al 15% o menor o igual al 15% y menor al 20%, entre ese rango, los datos son regularmente variables. Cuando son menor o iguales al 20%, pero menores al 25%, los datos son variables. Y cuando son ya mayores iguales, o sea, mayores al 25%, evidentemente los datos son muy variables. Demasiado variables. ¿Ok? Tengan en cuenta estos puntos de corte porque esto les va a servir para que ustedes puedan interpretar el estadístico que ustedes van a obtener en esta situación, calculando esta fórmula que ustedes ven acá. Esto acá es la media muestral por si acaso. Acá les he colocado. Desviación estándar, ¿cómo calcular el coeficiente de variación? En porcentajes, desviación estándar sobre la media por el 100%. Y dependiendo del valor que nos salga, podemos indicar el grado de qué, el grado de variabilidad. Hasta ahí queda todo claro. ¿O tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Estos temas son de guerra, no se preocupen. Quienes sobrevivan a esto, ya lo demás es un paseo por el parque. ¿Tienen alguna duda, chicos? Algo que no haya quedado claro, una duda existencial. Uy. O todo claro. Está interesante, ¿dónde yo veo? Genial, ya. Listo. Entonces, ahora hablemos de los coeficientes de simetría, ¿no? Tanto la simetría como la kurtosis son medidas de distribución. Esto que vimos acá es una distribución. Distribución. La varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, rango intercuartílico, son medidas de dispersión. Creo que eso también está completamente claro. Entonces, hay que tener muy en cuenta los puntos de corte. Cuando la simetría, recordemos que Q1 o G1, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, si no me recuerdo es G1. G1, pero yo siempre suelo colocar como Q1. G1, que vendría a ser la simetría, no kurtosis, la asimetría. Estamos hablando acá de coeficiente de asimetría. Atentos a eso, por favor. Vamos a cuando esto de acá es igual, cuando el coeficiente de asimetría es igual a 0, voy a separarlo de esto porque esto y esto acá no son lo mismo. Esto acá es para calcular coeficiente de variación, esto es coeficiente de asimetría. Acá tendríamos que ver esto de acá. Cuando el coeficiente de asimetría es igual a 0, nosotros decimos, ¿de qué cosa? De que hay simetría, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Cuando el coeficiente de simetría, asimetría, es mayor a 0, decimos que existe una asimetría negativa. En la simetría negativa, ¿hacia dónde estaba inclinada la cola? ¿Hacia dónde estaba inclinada la distribución? O la cola de la distribución. ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? A la ¿Quién me lo dice? izquierda. Izquierda. Perfecto. A la izquierda. A la izquierda. Donde la media era menor a la mediana y la mediana menor a la moda. O sea, la moda mayor a la mediana y la mediana mayor a la media. También lo podemos denominar de ese modo. Nuevamente, coeficiente de asimetría, pero ¿qué ocurre cuando esta de acá es mayor a 0? Es mayor a 0.
A esto se le conoce como asimetría positiva. Asimetría positiva. Y en la simetría positiva, ¿hacia dónde está inclinada la cola de la distribución? ¿Izquierda o derecha? A la derecha. A la derecha, exactamente. Ahora, tengan cuidado con este tema de los puntos de corte. ¿Ah? Esto depende mucho del software que nosotros utilicemos. En IBM SPS Statistics, si no mal recuerdo, es de 0. Pero en el RStudio, a no ser de que ya lo tengas configurado, el punto de corte suele ser a veces de 3. Así que tengan cuidado con ello, por favor. Ya cuando veamos o cuando lo calculemos en el RStudio, ahí lo van a poder apreciar. Ahora seguimos con el coeficiente de kurtosis. Coeficiente de kurtosis. Estos temas son bien largos, ¿no? Pareciera que son mucho más rápidos de lo que uno cree. Coeficiente de kurtosis. Cuando es mayor a 0,263, ¿qué decimos? Acá, por ejemplo, trabajamos con 3 tipos de interpretación. No sé si ustedes la recuerdan. Acá puedo poner G2 o K, pero voy a ponerle el G2. ¿Recuerdan qué tipo de nombre se le coloca en el tipo de coeficiente de kurtosis? Ahí no estará, hace rato que me está causando eso de platicúrtica, leptocúrtica, eso no, ¿no? ¿O es otro? Exactamente, ello. Ahí, cuando hablamos de eso, estamos hablando de coeficientes de kurtosis. Son los coeficientes de kurtosis. Nuevamente, estos puntos de corte va a depender también del estadístico que nosotros utilicemos. Tengan en cuenta ello. Si utilizan el SPSS no va a tener ningún problema. Esta es el 0.26 o el 3 para kurtosis también. No se preocupen por eso. 0,263 nuevamente igual. Cuando el coeficiente de kurtosis es menor a 0.263, esto, como todo en la vida, tiene una interpretación. Cuando el coeficiente de kurtosis es mayor a 0,263, ¿qué decimos? Que es una distribución leptocúrtica. Cuando el coeficiente de kurtosis es igual a 0,263, es una distribución mesocúrtica. Y cuando el coeficiente de kurtosis es menor a 0,263, estamos hablando de una distribución platicúrtica. Una distribución. ¿Por qué no lo reconoce? Ya. De una distribución platicúrtica. ¿Ok? Este tipo de distribución, a partir de la kurtosis, también tienen una forma de visualizarse. En las platicúrticas, la distribución está bastante más aplanada. Son bastante llanas, regularmente, porque hay bastante distribución. Los datos suelen estar dispersos. En la leptocúrtica, sin embargo, los datos suelen estar más centrados. Pero aquí suelen estar más dispersos, porque es más llana, más aplanada,
y ahí nos vamos a dar cuenta de ello cuando veamos gráficos, sobre todo cuando veamos el gráfico de densidad de kernel. Por ejemplo, el SPSS no tiene gráfico de densidad de kernel, cosa que el R sí lo tiene. Y nos sirve para tomar mejores decisiones, definitivamente. Entonces, con eso hemos culminado este apartado de introducción a lo que ustedes deberían saber, sí o sí, ya para entender los análisis posteriores que vamos a realizar. Hasta aquí, ¿hay alguna pequeña duda? O gigantesca? No hay problema. Me comentan, ¿dudas, no dudas? ¿O todo quedó claro? ¿Habrán comentado algo? Porque no vi nada. Mi cerebro hizo corte. Bueno, igual está la grabación para que lo puedan repasar con tranquilidad, ¿no? No hay ningún problema. Pero hasta acá, ¿no? ¿Alguna pregunta que pudiera aparecer de repente? Nos Enzo, quedan 2 dime. no entiendo la diferencia entre la simetría y la curtosis. En la simetría lo que vamos a tener en cuenta es hacia dónde se está distribuyendo, o sea, eh, qué tan sesgada o qué no tan sesgada es la misma. Por ejemplo, en la manifestación que acá les coloqué, el coeficiente de asimetría, a partir de esos puntos de corte podemos saber si una distribución es positiva o si una distribución es negativa. Y eso va a tener consecuencias directas en esto que vemos acá, donde la moda es mayor a la mediana y la mediana es mayor a la media. Por ende, la media menor a la mediana y la mediana mayor a la media, pero menor a la moda. Y esto de acá nos sirve también para poder determinar qué distribución tienen nuestros datos. Pero con el coeficiente de kurtosis vamos a ver también el tema de la variabilidad, porque los datos, es que acá también tendría que haber puesto gráficos, pues, me falta colocar ahí. Con el coeficiente de kurtosis, según estos rangos que ustedes ven acá, que ustedes lo pueden determinar tal cual, ¿no? O sea, distribución leptocúrtica, mesocúrtica, platicúrtica. A partir del punto de corte, ustedes pueden interpretar esto a partir del punto de corte. También ustedes deberían de ver gráficos. Y justamente lo que nos sirve es, los gráficos es para decidir ello, ¿no? Cuando vemos que el coeficiente de kurtosis es mayor a 0.26, los datos suelen estar mucho más centrados. Digamos, la distribución suele ser esto, ¿no? Si ven mi mouse, suele ser así, más centrada, no tan extensa o dispersa como si es el caso de la platicúrtica, donde básicamente la distribución es bastante llana. No hay demasiada aglomeración de los datos en un solo punto, como en la leptocúrtica. En la platicúrtica, o sea, básicamente lo que nos sirve, para lo que nos sirve el coeficiente de kurtosis es para ver el tema de distribución de los datos. Podemos sacar bastante provecho de este tipo de medidas de distribución para determinar ello, tanto de la kurtosis como de la simetría. ¿Sí me dejo entender? Me toca revisar la grabación. O sea, disculpe, profesor, me quedé pensando en esto de platicúrtica. O sea, tendría que, por ejemplo, cuando es platicúrtica, gráficamente nos estaría diciendo, oye, los puntajes entre persona y persona, o sea, entre las personas, no han variado mucho, que digamos. O sea, ser una forma gráfica de decirnos lo que nos podría decir en números. Entre esto de la simetría, entendería que nos estaría diciendo, oye, estaría yendo tus datos más arriba en la mayoría de la media o menos más bien de la media, ¿no? Viendo que tenemos una simetría bien afirmativa o negativa. Entendiendo que Ajá. es lo que tendría que gráficamente nos estaría mostrando, sea R, Yamovi, SPSS, Amos, etc. Claro. O sea, el tema de los puntos de corte, que acá también se los muestro,
Son puntos que, sinceramente, inclusive utilizando un software potente como el RStudio o utilicen el Yamovi, que también tiene, que basa su estadística en R, no recomendaría confiarse de eso. Para tomar buenas decisiones siempre es necesario ver gráficos. Eso sí es muy cierto. Y dependiendo de ese gráfico, por ejemplo, a veces no entendemos el por qué nos sale un determinado puntaje. Sin embargo, ese puntaje no es muy coherente con lo que nos están presentando dentro de los análisis descriptivos que hemos hecho, ¿no? O sea, no hay esta coherencia, no se está presentando en los análisis. Y cuando vemos gráficos, allá lo entendemos, ¿no? Uy, había una moda bimodal y al haber dos modas, pues las tendencias estaban distribuyéndose de manera particular. O sea, vemos dos puntas, ¿no? No vemos solamente una, ya hay dos. Y esas dos modas hacen una ligera alteración de lo que vamos a poder estar viendo. Tanto asimetría como para ver el tema de si una distribución es simétrica o no, como ver el tema del grado de variabilidad, que más que nada para eso es la kurtosis, nos van a servir bastante para tomar decisiones en cuanto a qué pruebas, en cuanto a qué estadísticas podríamos utilizar. Básicamente para ello lo analizamos también, que igual es una parte importante dentro de la estadística descriptiva. Si me dejó entender. ¿Me dejé entender? ¿O hay dudas y preguntas? Todo claro, todo claro. Melody, Dan, Fanny. Todo claro. Sí, está claro, Enzo. O sea, yo Mm, aquí me quedé también pensando en en cuando la compañera preguntó sobre la simetría y la kurtosis. Y pues creo que tal vez puede ayudar el hecho de que cuando, cuando estamos hablando de la simetría, pues hay que darse cuenta en la dirección de la inclinación de la distribución. Por eso hablábamos de colas, ¿no? Izquierda, ujú, derecha o no. Em, ajá, Entonces, esa sería una diferencia clave. Mientras que en la kurtosis más bien se centra en la forma. Estaba viendo y entonces decía que aquí tienes que ver la forma del pico de la, ¿cómo se llama? en la Se me fue. distribución. Ajá, eso es. Y también, ajá, en eso hay que fijarse más. En cambio, en la simetría va a la dirección de la inclinación de las colas. Ujú, Y pues, eh, de ahí, ¿qué más te iba a decir? Ah, pues, o sea, también le relacioné, por ejemplo, en la mesocúrtica, pues sí, sería como un gráfico, como la distribución normal, como una campana, tal cual. ajá, Entonces, si vamos a la claro. leptocúrtica, ajá, es como más alta. Eso quiere decir que hay mayor concentración en el centro, ¿no? Y las colas están más como a los lados. Pero es más alta en la leptocúrtica. En la platicúrtica, en cambio, es más plana, más baja. Ujú, Eso quiere decir que los datos están más dispersos. Por eso están así. Entonces, aquí también hacía como una analogía con una montaña. Por ejemplo, en la simetría, podemos decir si es que la montaña está más inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha. En cambio, en la kurtosis, si es que es más puntiaguda o no. En eso, para podernos ayudar un poquito más. Y, ujú, y de ahí también, pues que la simetría evalúa, ¿no? Si es que la distribución está sesgada, como dije, hacia la izquierda, hacia la derecha, o sea, las colas. ujú, En cambio, en kurtosis es como que vamos a evaluar más el grado de concentración de los datos ajá, alrededor del centro y obviamente la forma de las colas de distribución.
O sea, eso creo que lo entiendo de esa manera Claro, para claro. poder- Ajá. Es que está bastante bien explicado. Justamente creo que sería mejor ahí agregar algunas analogías, ¿no? Con el tema de la simetría tal cual, ¿no? Vamos a tener que fijarnos en la distribución, qué forma tiene esta distribución, es simétrica, es asimétrica, hacia dónde está inclinada. Y en cuanto a la kurtosis, pues ver qué tan alta, qué tan puntiaguda, como les he comentado, qué tan achatada es, porque ahí justamente vemos un tema muy relevante, que es la concentración de los datos. Hacia dónde están concentrados esos datos. ¿Ok? Sí, ahora ya estoy comprendido. Muchas gracias, Fanny y Enzo. De verdad, gracias. Las preguntas hacen que la gente termine de Sí, comprenderlo. también que uno, como un ping pong, pues, que alguien más diga más o menos cómo lo he entendido y tú ya das el visto bueno y dices, sí, así también está bien y ya pues lo dice de otra manera que lo hace más entendible. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. A mí no me suelen gustar mucho usar analogías, pero sí me doy cuenta de que son un punto muy relevante. Ya, les voy a robar solamente unos 9 minutos más, que no creo que sea más de ello, para ver el tema, solo un pequeño cachito de relación entre variables. ¿Ustedes saben lo que es una relación entre variables? ¿Les suena? ¿Qué es una relación entre variables? Por cierto, esto preguntan en su sustentación de tesis, ¿ah? Excelente pregunta, no sé, pues. em, Oye, Coraima, ¿qué es una relación entre variables? Mm, el ¿Qué le grado, responderías? influencia, El grado de influencia. no sé, estoy pensándolo ahí. ¿Qué, Sí, ¿no? qué aproximación entiendes tú por relación entre variables? Mm, ¿Qué tanto una, una, a ver, se me ha venido a la mente cuando se habla de validez, por validez, ¿qué tipo de validez es esto? Relacionadas con otras variables, ¿no? Ya, Validez divergente, convergente. Ahí nos ya, habla de que si es que guardan relación positiva, negativa, o si es que no guardan también relación. ya, ok, Pero buenísimo. en sí, para dar en el blanco, no Pero me queda. es un acercamiento bueno. Cuando hablamos de relación entre variables, una muy buena forma de responderlo es decir que nosotros analizamos cómo los valores de una de ellas, cómo los valores de una de ellas se modifican o no respecto a la otra variable. La otra o a las otras variables, ¿no? Podemos hacer más de más de un análisis entre dos variables, tres, cuatro variables, si se desea. Una relación entre variables es eso, y es la forma en la cual ustedes deberían responder. Analizamos cómo los valores de una variable se modifican o no respecto a los valores de otra variable. ¿Mm? Esa es la forma en la cual deberían responder en cuanto a si alguien les preguntara eso, ¿no? Otro punto muy importante, y como les comentaba, para quienes pretenden publicar un artículo científico muy esencial, es reportar los intervalos de confianza, ¿no? ¿Para qué sirve el intervalo de confianza? ¿O qué es un intervalo de confianza? ¿Para qué nos sirve? Para conocer la estimación del estimador puntual.
Para ello nos sirve un intervalo de confianza, para conocer la estimación del estimador puntual. Nosotros no hacemos una estimación puntual, sino una estimación por intervalo, pero nos permite conocer cómo es que, por ejemplo, a partir de una prueba de hipótesis, por ejemplo, una correlación de Pearson, nos puede dar un RO de 0.45, 0.45, que es una estimación puntual. Una estimación a partir de intervalo de confianza podría ser de 0.39 a 0.48. Es en intervalos, pero nos permite conocer eso, ¿no? La estimación del estimador puntual que se está realizando. Para eso nos sirven los intervalos de confianza, y que es todo un mundo también dentro de estadística inferencial, que ustedes sí o sí lo deberían reportar. Pero hasta aquí, uy, ya nos hemos pasado un poquito del tiempo. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? Duda, pregunta, duda existencial. ¿O queda todo claro? Ok. Dime, Melody. Hola, estaba revisando justamente las definiciones que, bueno, yo llevé en curso de estadística, ¿no? De correlación o relación. Y en Ujú, relación me sale, por ejemplo, esta definición, que la voy a leer a ver si está bien o no, porque ya me hiciste dudar de todo. Por eso estaba con el cuaderno acá a mi costado. ujú. Dice, asociación que tienen dos variables. El hecho de medir la intensidad de la asociación que tienen ambas variables es la correlación. Y la relación también puede ser la dependencia de una variable sobre otra variable. Entonces, con lo que me dijiste, ¿estaría correcto? Porque ya no sé qué pensar. ¿Acabas de decirme dependencia? Ajá, no. La correlación. Estabas pensando de la relación, ¿verdad? Claro, Correlación o relación. Ajá. relación. Y era la asociación que tienen dos variables. El hecho de medir la intensidad de la asociación que tienen ambas variables. Es eso. Bueno, según lo que apunté, lo que me dijo mi profesor. Mm, Cuando hablas de intensidad, si te vas a referir a intensidad como magnitud, ahí estarías inclusive entrando al terreno de los tamaños del efecto, que te miden qué tan fuerte es la relación entre las variables o cómo las estimamos. En los términos de correlación y asociación, dicho sea de paso, no son lo mismo, ¿ah? Tienen diferencias. Los coeficientes de asociación y los coeficientes de correlación son diferentes, porque los coeficientes de correlación justamente se aplican para variables numéricas, mientras que los coeficientes de asociación son de tipo chi cuadrado, por ejemplo, para realizar prueba de independencia entre dos variables categóricas. Pero cuando uno habla de una relación entre variables, no estamos hablando de, como tal, ya de la magnitud que tenga su relación, sino de cómo, en base a los valores de una variable que obtengamos en una variable, se modifican los valores de otra variable. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener en este momento, o sea, primero, entendemos acá la diferencia que existe entre correlación y regresión. Yo veo que también hay problemas con eso. ¿Se entiende? ¿Todos entienden la diferencia entre una correlación y una regresión? Yo no entiendo. No. Ya, la regresión es todos los modelos de regresión buscan predecir la predicción del comportamiento de una variable en función a otra variable. Sin embargo, la correlación jamás implica predicción. Relación lineal sí, predicción no. La relación lineal es un supuesto de algunos modelos de regresión, dicho sea de paso. Entonces,
Cuando hablamos de correlación, no podemos decir que, mira, una persona salió con nivel moderado, o la persona tiene un puntaje de 50 en autoestima, lo cual indica que tiene un nivel moderado. Y sacó también un puntaje de 50 en ansiedad, lo cual indica que tiene ansiedad también moderada. O sea, yo puedo decir de que cuando una persona tenga un puntaje de 50 en autoestima, esto me va a predecir de que tenga 50 en ansiedad o ansiedad moderada. Eso es completamente incorrecto. Cuando hablamos de correlaciones, hablamos de tendencias. La tendencia a que un sujeto que obtenga un puntaje determinado también presente el otro puntaje. Pero eso no es una predicción, eso no es una regresión. No buscamos predecir el comportamiento de otra variable, buscamos analizar tendencias. La tendencia es un análisis inferior a la regresión y a la predicción, evidentemente. Cuando hablamos de relación entre variables, cíñanse a la definición que les comento. Que yo sé de paso no es una definición mía, es la definición que en su momento me dio el que era el jefe de la INI, que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Perú. Entonces, sí tengan bastante pendiente ello, porque eso sí les puede generar un problema. Cuando nosotros analizamos coeficientes de correlación, nunca estamos hablando de predicciones de comportamiento de una variable en función a otra. Eso no es así. Para eso tendrías que aplicar algún modelo de regresión, regresión logística, regresión binomial negativa, regresión de Cox, entre otras más. Pero no puedes hablar de predicción si me quieres aplicar un coeficiente de correlación. No se debería. Yo he visto que lo hacen, así como les gusta también, por ejemplo, calcular tamaño de muestra a partir de una fórmula, cuando el muestreo no probabilístico. Una tontería, pero bueno. Los que tienen conocimiento no están para nada sometidos a ese tipo de reglas, ¿no? El conocimiento libera un poco de ese tipo de incoherencias que a veces cometen. Pero hasta aquí sí se comprende el tema de qué es una relación entre variables, el tema del intervalo de confianza como estimador o como estimación del estimador puntual. ¿Se va comprendiendo? Me quedo conforme con que hayan comprendido de que una correlación no predice jamás el comportamiento de una variable en función a otra. Con eso me quedo alegre. ¿Se comprendió eso? Con eso ya ganaron ya. Con eso todos ganamos. Ya. Perfecto. Sí queda claro eso, Melody, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, justamente estaba viendo que acá yo puse también de que... no, está en el otro. Pero sí, estaba viendo justamente porque también tengo el apunte de regresión lineal aquí. Entonces dije, pues con razón. Entonces está mal bueno, algunos términos de esta definición que tengo aquí son erróneos. O pueden dar hincapié a confusiones. Claro, habría que pulir algunas cuestiones, ¿no? Relacionadas a ello. Bueno, nos vamos a quedar hasta hasta ese punto. No sé si tienen alguna duda extra de lo que hemos estado revisando, o si absolutamente todo les ha quedado claro. Entiendo de que el tema de las medidas de distribución les pueda parecer un poco complicado porque tal vez se utilizó un lenguaje muy técnico para describirlas y estaría muy justificado de que pues puedan ver la grabación, ¿no? Para que se puedan apoyar de ello. O utilizar algunas analogías también, completamente válido. ¿Pero alguna pregunta respecto a eso? Fanny, Coraima, Melody, Dan, Irene, Guillermo, Pedro y dos personas más. Y Angita. Sí, está Ok, claro. de acuerdo. Ya.
Entonces, la próxima clase sí o sí ya tenemos que ver el tema del R. Es más, creo que les voy a compartir una pequeña base de datos para que ustedes puedan hacer algunos análisis. Pero sí necesito de que conozcan bien esto para que puedan entender el funcionamiento de RStudio. R no es un software como los demás que únicamente tienes que machucar. Acá tienes que crear sintaxis. Y a partir de la creación de sintaxis, tú corres la sintaxis, la automatizas, y a partir de ello todos tus análisis salen sumamente rápidos. Y los gráficos que puedes llegar a crear, hasta las simulaciones que puedes llegar a hacer, son bastante más eficientes que con otro tipo de softwares. Eso sí es completamente cierto. Y eso sería todo, chicos. Eso sería todo por ahora. Cualquier cosa escriben al grupo si hay alguna duda o consulta para poder absolverla y ya nos estamos viendo el próximo viernes y ahí sí ya definitivamente tenemos que ver el software para empezar a hacer los análisis descriptivos y también los análisis inferenciales, ¿no? Ya sea aplicar un coeficiente de asociación o un coeficiente de correlación, respectivamente. Bueno, eso sería todo. Cuídense, cuídate Melody, Fanny, Coraima, Dan, Iris, Álvaro, Pedro, José y Ángela, si no leo mal. Bye bye, cuídense. Gracias, chao. Cholo, ¿qué tal? ¿Se entendió o no se entendió? Cholo, estás ahí. Te has quedado tú sola.